Conmigo está Eloy Fischer, él es secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas. Don Eloy, porque básicamente esta rebaja, y abuelo de pájaro, el informe lo que dice es que esta rebaja de la perspectiva de la deuda a largo plazo tiene como ingrediente básico el tema COVID. Don Eloy, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y buenos días a tus televidentes. Bueno, sí, tal como señalas, podemos ver el vaso medio lleno y medio vacío. Medio lleno porque en efecto Panamá ha mantenido el grado de inversión a lo largo de la época más difícil que Panamá ha sufrido en los últimos 50 años. Y ha cambiado la perspectiva, Moody's ha cambiado la perspectiva de negativa a estable. Pero en efecto, también está medio vacío porque es una baja en la calificación y se sustenta en el deterioro material de los indicadores fiscales de Panamá. Pero tenemos que tener en cuenta que en su análisis, y tal como lo plantea, me alegra que tengan el informe de Moody's, ellos hacen un análisis diferenciado. Ellos dicen, por un lado, Panamá tiene retos en materia de poder mantener sus indicadores fiscales. Pero por el otro, Panamá está posicionada como por encima de sus de países de la región de superar un crecimiento del 4% después del 2021. Y esto se da porque Panamá, la potencialidad de Panamá como una pequeña economía abierta, enfocada en el tema de servicios, calza con todas las tendencias a nivel internacional que tienen que ver con cómo el mundo se ha volcado al tema de los servicios, en este caso los servicios tecnológicos, pero nuevamente Panamá tiene un rol que ofrecer en tratar de ser ese hub en materia de comercio y de servicios a nivel internacional. Así que, nuevamente, creo que nos hayan cambiado la perspectiva de negativa a estable, demuestra que ya en la medida que nosotros podamos cumplir con las metas que nos hemos propuesto, y lo hemos hecho, cumplimos con la meta en el 2019 que nos propusimos, cumplimos con la meta de déficit del 2020 que nos propusimos, y esta meta de déficit se enmarca en el promedio latinoamericano, muy por debajo de los déficits de los países avanzados, y lo vamos a lograr seguir siendo, y lo vamos a lograr a futuro. Nosotros podremos vadear lo más difícil de la pandemia. Don Eloy, el ingeniero Blandón está con nosotros. Muy buenas, ¿cómo le va, ingeniero Blandón? Bien, permítame hacerle un par de preguntas un poco complicadas, pero voy a apelar a tus conocimientos. Me he leído este informe que me mandó el doctor Héctor Alexander, me he leído los informes de otras casas y los informes de Economist. Yo te quiero hacer un par de preguntas. En el fondo de esos informes está claro que Panamá necesita una política fiscal mucho más austera. Tiene que elevar los niveles de ingresos. Y lo que requiere entonces es una política fiscal dirigida a captar ingresos. Yo no conozco ninguna otra forma de hacer ingresos aparte de endeudarse, es por la vía impositiva o la eliminación de excepciones costosas al Estado. Y tres, Panamá tiene también que producir una política de ahorro, de manera que el ahorro sea parte del proceso de inversión. Entonces, mi pregunta es, estas características de disciplina fiscal, de eficiencia en el manejo de los recursos, ¿cómo se va a traducir? Porque al final nosotros seguiremos manejando el problema con más dificultades en la medida en que mantengamos el alto nivel de subsidios que tenemos en este momento. Eso es insostenible en el tiempo. Bueno, el informe lo dice, que ellos llegan a la conclusión por ejemplo, que los esfuerzos del gobierno van a ser inútiles, claro, versus a ese deterioro que tiene la materia fiscal. Y hablo en primera instancia, Eloy, de este problema de la moratoria. Nosotros hemos llevado esto a niveles casi prácticamente de insostenibilidad. Allá las empresas de distribución han dejado de pagarles a las empresas de generación. Entonces, ¿ustedes cómo miran esto? Porque yo escuché a Héctor Alexander, el ministro, hablar sobre la necesidad de estas disciplinas. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que la puedo contestar en tres fases. El señor ministro, en su carta, creo que de enero de este año, que sustenta el préstamo precautorio del Fondo Monetario, señaló
que en efecto hay una política para hacerle frente a él. Pero más allá, el tema fiscal, o sea, sin duda, los ingresos fiscales han bajado casi más de un 40% durante la pandemia. Pero el hecho de que tenemos que hacer dos cosas, eso lo estamos haciendo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Primero, mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria. Y eso tiene que ver en la facilidad de uno poder recaudar ingresos. Y eso se ha dicho en repetidas ocasiones. Y más importante aún, tratar de recaudar mejor lo que ya tenemos. Nosotros hemos perdido en los últimos 3 años, producto de esa falta de atención en materia de recaudación tributaria, 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, casi 2.000 millones de balboas, que hemos dejado de recaudar en los últimos 3 años, en los años anteriores de la pandemia. Y nosotros en los primeros 6 meses antes de la pandemia tratamos de inyectarle un sentido de urgencia para tratar de reformar esos métodos de recaudación. Eso es en primer lugar. Y también él hace alusión en esa nota el tema de reconsiderar los temas de sacrificios fiscales, que es importantísimo. Esa es la primera fase para responder la pregunta. La segunda fase es el tema de la austeridad. Eso lo hemos tratado de 2 formas. El año pasado, nosotros mantuvimos el nivel de gasto del presupuesto como una política anticíclica. Y lo hicimos porque necesitamos mantener un piso en la demanda agregada a nivel nacional. Pero al mismo tiempo hicimos una reestructuración dinámica del presupuesto, que fue sencillamente volcar 2.000 millones de balboas, que se tenían, creo que 3/4 de eso era en materia de inversión y 1/4 de eso en materia de funcionamiento. Sí. Volcar esos recursos para dotar de recursos a la Caja de Seguro Social y al MINSA para darle oxígeno a los recursos para el tema de la pandemia. Y eso también darle recursos a Panamá Solidario para mantener ese piso de actividad económica. Y este año, este gobierno responsablemente en enero hizo una reestructuración dinámica de presupuesto adicional con 700 millones de balboas con ese mismo propósito. Y finalmente, nuevamente hay que recordar, y esto es un tema que quizás ya es un tema un poco teórico, pero a veces es bueno recordarlo. Panamá no cuenta con una política monetaria. Y al no contar con política monetaria, el país, nosotros tenemos que enfocarnos en cómo hacer mucho más efectivo el gasto fiscal. Sí. Pero nuevamente, el tema del gasto fiscal, o sea, el tema de los subsidios que se plantean, sí. Ciertamente hay muchos retos por delante. Eso, pero es que Eloy, a mí lo que más me llama la atención de este informe de Moody's, es la parte social. Y ellos hablan, una disparidad entre el interior y la ciudad capital, una baja calidad de la educación y una poco productividad de nuestros trabajadores. Es decir, son temas que hacen, quien lea este estudio pensará que estamos sentados en una bomba de tiempo en nuestro país, y yo creo que ahí es donde está gran parte de la solución de nuestros problemas. Es decir, que haya mejor productividad de los trabajadores va a significar mejor salario, que haya mejor calidad de la educación va a significar mejores ingresos para las personas, y si hay esa disparidad entre el interior, o reducir esa disparidad entre el interior y la capital, pues va a lograr que, primero, que la gente se quede allá, y 2, evitar problemas sociales muy profundos que se están dando y que estamos viendo. Ayer hablábamos con el ministro Paredes de estas invasiones en el área de Panamá Oeste, en Panamá Este y en diferentes áreas, en Bocas del Toro, en diferentes áreas del país. Bueno, mira, el tema de las calificadoras de riesgo, ellos recientemente, creo que en los últimos 3 años, han incluido lo que se conoce como aspectos de gobernanza ambiental y social en todas sus calificaciones de riesgo. Sí. Porque actualmente, producto de la nueva tendencia en materia financiera, muchas de las casas de inversión analizan el perfil en estos temas para todos los países que ellos analizan. Y nuevamente, también uno tiene que verlo en el contexto de lo que han dicho otras calificadoras. Las calificadoras miden esto en materia segregada. Y nosotros ciertamente tenemos retos en ese tipo de cuestiones, retos que son muy similares al resto de los países latinoamericanos. Pero Panamá tiene algo muy importante, que es que Panamá siempre ha apostado, en los últimos 20 años, ha apostado a mantener instituciones democráticas que les ha permitido salir adelante. Eso es importante y es muy importante reconocerlo. Pero nuevamente, este tipo de retos, que nuevamente las calificadoras lo incluyen como un análisis, también tienen que ser vistos en el contexto de cómo nosotros, como país,
estamos haciéndole frente a este tipo de situaciones. Y yo creo que la calificadora lo señaló, Sí. que nosotros tenemos el tema de la Caja de Seguro Social, pero esta administración responsablemente ha abierto no uno, sino dos diálogos, que es el diálogo de la Caja de Seguro Social Y el y el diálogo Pacto por el del Bicentenario. Y te voy a poner una cuña, porque estoy participando en el Comité Científico del Pacto del Bicentenario. Y estamos viendo en el análisis de esas propuestas la disparidad que existe en las preocupaciones de las personas que viven en el interior y que introdujeron sus propuestas en Ágora con la disparidad de la población urbana. Y te decimos, nosotros estamos muy pendientes de eso. Si tú ves el plan estratégico del gobierno, nosotros sacamos a final de 2019, el eje central de ese plan estratégico es precisamente cerrar esa brecha. Pero es que, Eloy, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque si nosotros queremos crecer 4 o 5% rápidamente en nuestro Producto Interior Bruto, pues a mí me viene a la mente eso de rompa el cristal en caso de emergencia. Y vemos que la zona más pobre de Panamá está sentada sobre tal vez una de las áreas con el subsuelo más rico de América, que es la mina de Cerro Colorado, en un momento en el cual pues necesitamos empleo, necesitamos ingresos y necesitamos un montón de cosas que esa mina puede proporcionarnos a muy corto plazo. Es decir, está en la mente del gobierno pues iniciar el diálogo para explotar un recurso que, si vemos el precio del cobre, que es algo que todos los panameños debemos seguir día a día, pues está marcando máximos históricos. Bueno, uno de los temas que nosotros hemos planteado, el tema del pacto y el tema de los diálogos, es que nosotros no estamos dejando que la ciudadanía, entonces en ese sentido, la ciudadanía le corresponde presentar sus propuestas de manera abierta sobre este y otros temas. Pero tú verás que, tal como señala Moody's, en el informe que ellos presentan, ellos hablan de temas a corto y mediano plazo. El mero hecho, nuevamente quiero recalcar esto, que ellos hayan cambiado la perspectiva de negativa a estable significa que la trayectoria de crecimiento, incluso el tema que tú presentas, nosotros estamos, que Panamá cuenta con las potencialidades, la potencialidad y las formas, y las herramientas, los mecanismos para hacerle frente y poder resolver estos temas, incluso a mediano plazo, y lograr ese potencial de crecimiento. Por eso que el tema de mantener la perspectiva, de cambiar la perspectiva negativa estable es tan importante. Sí. Porque nos están diciendo, miren, Panamá cuenta con lo que tiene, las herramientas que tiene, la forma que está haciendo las cosas. A pesar de que existen los retos que te mencioné con antelación, podemos salir adelante. O sea, ciertamente hay capacidad de salir adelante. Y nuevamente, eso implica dos cosas que te comenté anteriormente. Cumplir las metas que nos hemos propuesto, claro, ¿no? Y tratar de hacer una apertura y un diálogo inclusivo sobre los temas y los retos que tenemos por delante. Bueno, Eloy Fischer, como siempre, un placer escucharte, secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas.